Quiero darte la bienvenida a este tiempo, sabiendo que Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestros días. Hay algo que hace la crisis siempre en las personas, y es que evita que puedan escuchar con claridad a Dios. Yo creo particularmente que Dios habla todo el tiempo. Yo no creo que Dios tenga tiempos de silencio, tiempos en los cuales Él calle, por una sencilla razón. Juan 1.1 describe a Jesús como la palabra, como el verbo. Y Él siempre está hablándonos. De hecho, tenemos su palabra para consultarla en todo momento. O sea, no va a haber un tiempo de silencio porque tú puedes recurrir a la palabra de Dios. Y aun cuando tú oras y buscas respuestas, definitivamente Dios va a estar obrando y trayendo respuestas para ti, para tu vida. Él se llama la palabra. Y el afán y la ansiedad, el temor y la tristeza evitan que tu corazón pueda escuchar lo que Dios quiere decirte. Y en estos tiempos Dios sigue hablando y tenemos que escuchar con claridad. Yo quiero hablarte hoy día acerca de cómo Dios transforma todas las cosas a nuestro favor. Cuando tú atraviesas un tiempo de crisis como el que estamos viviendo, de este virus que está atacando a nuestro planeta entero, a la raza humana, cuando tienes tantas consecuencias, tantos efectos colaterales, dañando la economía, cerrando negocios, afectando a las familias, muchos quedándose sin provisión. Cuando tú pasas este tiempo y hay afán, ansiedad, preocupación y todo lo demás, es difícil creer. Pero cuando tú crees y estás seguro de algo, entonces las cosas comienzan a cambiar. Lo primero que tú tienes que saber y estar seguro de esto es que Dios está con nosotros en medio de nuestra debilidad. Normalmente la mente del ser humano busca responsabilizar a alguien por los problemas que está pasando, y esa primera respuesta determina si nosotros saldremos en victoria o no. O sea, si tú crees de arranque, ¿no es cierto? Y piensas o responsabilizas a Dios por las cosas que están pasando, eso determinará cómo tú vas a atravesar la crisis y si saldrás de ella o no. Esto yo lo aprendí de uno de mis maestros de la gracia hace mucho tiempo atrás. Y la primera respuesta, el primer pensamiento ante la crisis, conduce nuestra salida de ella. La Biblia dice en Romanos 8:26-29, asimismo nuestra debilidad, que es enfermedad o fragilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. En este pasaje nos habla de los momentos críticos de nuestras vidas, porque nos dice que no sabemos qué más hacer en un momento crítico. No sabes qué más hacer cuando tienes problemas en tu matrimonio. No sabes qué más hacer cuando tienes problemas con tus hijos. No sabes qué más hacer cuando hay una enfermedad de por medio, una enfermedad grave. No sabes qué más hacer cuando tus finanzas se han quebrado. Ahora yo quiero contarte algo con respecto a nosotros mismos, a lo que me pasó con mi esposa. Porque yo recuerdo que cuando ella la internaron ese primer mes y ella estuvo más mal, yo iba a visitarla todos los días. Me preparaba muy temprano por la madrugada, me despertaba temprano e iba a visitarla. Yo me sentaba en el auto para manejar, para conducir hasta el hospital, porque estaba desde la mañana y estaba hasta la tarde y luego regresaba a casa para estar con mis hijos. Pero cuando yo salía, yo me sentaba en el auto. Y ni bien me sentaba en el auto, recuerdo mucho que mi brazo izquierdo, mi pierna izquierda, comenzaban a adormecerse y sentía un hormigueo alrededor de ello. Y yo comencé a pensar que algo estaba mal conmigo. Pensé que si estaba enfermo, esto me debía haber ocurrido aún cuando yo estaba en la casa. Sin embargo, solamente me ocurría cuando estaba allí en el auto. Entonces yo consulté esto con mi doctor en ese entonces y me explicó que era la presión sobre la cual yo estaba pasando, las preocupaciones, y esto había afectado mi salud. Y en esos momentos que tú te sientes débil o cansado emocionalmente y no puedes dormir bien, y ahí tú es que donde tú puedes pensar qué está haciendo Dios por mí, cómo está actuando o cómo permitió todo esto. Lo que les estoy enseñando ahora no lo sabía en ese entonces, lo que les voy a decir. Lo fui aprendiendo en medio de todo ese problema, y Dios fue bueno conmigo y guió mis pasos en todo esto. Entonces, lo primero que tenemos que saber que dice este pasaje es que el Espíritu Santo acude en nuestra ayuda. Muchas personas comienzan a orar para ver si Dios se va a acercar y les va a ayudar en medio de las circunstancias, pero este pasaje dice con claridad que cuando estamos en un momento de debilidad,
que se traduce como enfermedad o fragilidad. Esta palabra griega significa esas dos cosas, enfermedad o fragilidad. En el momento de las preocupaciones o el estrés, tu cuerpo enferma muchas veces. Entonces se debilita. Y la palabra dice que en ese momento de debilidad o fragilidad, el Espíritu Santo acude a nuestra ayuda. Tú tienes que creer que Él viene a ayudarte. Porque si tú comienzas a orar y comienzas a decirle a Dios que Dios acude en tu ayuda, cuando el Espíritu Santo está viniendo a ayudarte, tú estás poniendo en duda esa ayuda que el Espíritu Santo está viniendo a darte en ese momento. Y lo segundo que dice es que en los momentos de crisis o dificultad normalmente no sabemos cómo orar. ¿Por qué es un momento de crisis? Porque no sabemos cómo salir de ese momento de crisis. No tenemos las respuestas y se convierte en un momento de crisis precisamente porque no tenemos una respuesta. Por ende, no sabemos cómo pedirle a Dios correctamente, no sabemos cómo orar. Y la mayoría de nosotros no sabemos cómo salir de esa crisis en ese momento y no tenemos ideas en el momento, pero el Espíritu Santo dice que Él mismo comienza a orar por nosotros. O sea, el Espíritu Santo no solamente viene a ayudar en nuestra ayuda, sino que también comienza a orar por nosotros. Este es algo extraordinario. La mayoría de las personas oran para que Dios venga en su ayuda, cuando en realidad Dios ya está obrando a tu favor. Y esa primera fe, esa primera respuesta frente a la crisis va a determinar tu salida y cómo vas a atravesar ese proceso. Como me pasó a mí. Dios comenzó a hablarme constantemente todos los días acerca de esto y yo pude atravesar ese momento de crisis o dificultad y llegar a un punto de estabilidad, de bendición, de ver milagros de Dios en todo momento, porque Dios preparó mis pensamientos, preparó mi corazón para que pudiese salir de ese tiempo en victoria. Esa primera respuesta a la crisis es muy importante. Yo estaba seguro de que Dios estaba conmigo en ese tiempo, estaba seguro que Dios estaba intercediendo delante de sí mismo por mí. Yo no sabía qué pedir en ese momento. En muchas circunstancias tú no vas a saber cómo orar, pero tienes que confiar que el Espíritu Santo está intercediendo a través de ti. El versículo 27 dice lo siguiente: y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. La clave es esta: el Espíritu Santo intercede delante de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, por una sencilla razón. Dios conoce cuál es la salida al tiempo de crisis o de dificultad. Dios sabe cómo llevarte un tiempo de bendición aunque haya crisis. Muchas veces les he enseñado cómo en los momentos de dificultad o de grandes crisis personales o de familia es cuando Dios trae las ideas creativas para que tú puedas salir adelante de eso. Dios abre puertas de forma sobrenatural. Dios trae bendiciones inesperadas, personas que te van a ayudar en el momento que tú no sabes. Y Dios siempre abre puertas para nosotros. La religión siempre te va a decir que Dios está todo el tiempo detrás de ti para castigarte o para hacerte la vida imposible, que tienes que hacer muchos méritos para ganarte el favor de Dios. Sin embargo, la Biblia me dice que Dios mismo acude en mi ayuda, aún sin orar, porque la Biblia dice ahí, no dice que tú oras y seguidamente Él acude en tu ayuda. Él te ayuda. Es como un padre. Cuando un padre sabe que un hijo puede estar en dificultad, no espera. Muchas veces tú no vas a esperar a que tu hijo te pida ayuda, tú vas a correr a ayudar a tu hijo. Y eso habla de la paternidad de Dios con respecto a nosotros. Entonces, cuando yo creo correctamente, entonces yo recibo correctamente también. Dios acude en mi ayuda. Entonces yo camino en esa seguridad. Y no sabremos cómo orar entonces si es que Dios mismo pide por nosotros. Y eso es lo que necesitamos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque esa voluntad de Dios es lo que nos va a hacer salir de eso. Entonces, ¿cuál es tu parte en todo esto? Tú puedes decirme, pastor, si Él viene en mi ayuda y Él lo hace porque sabe mi necesidad, si Él mismo intercede por mí, si Él sabe mi necesidad, si Él conoce las puertas y las salidas a todo esto, ¿cuál es mi parte? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Creerle a Dios con todo tu corazón. Cuando la religión te dice que tú tienes que hacer cosas para ganarte el favor de Dios, la palabra de Dios te dice que tú tienes que creerle a Dios. Juan, en el capítulo 6, dice, entonces le dijeron, le hablan a Jesús,
¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Mira, Jesús, versículos antes, Jesús les dice a ellos, ustedes me están siguiendo a mí porque yo les he dado de comer. Ellos habían visto milagros de provisión muy grande, ¿no? 20,000 personas comieron de 5 panes y 2 peces. Ellos habían visto cómo Dios usaba a Jesús. Entonces ellos le preguntan, ¿qué cosa es que tenemos que hacer? Ellos querían saber cuál es el secreto de Jesús porque también querían esa provisión de parte de Él. Y cuando Jesús les da la respuesta a ellos, la respuesta de Jesús es esta, ¿no? Ustedes están buscando qué hacer, porque ellos estaban habituados, su mente estaba habituada a la ley de Moisés, a los 613 mandamientos, a ganarse el favor de Dios, a hacer algo para recibir una respuesta de Dios. Acuérdate que después del monte Sinaí, el pueblo de Dios le había dicho a Dios, nosotros vamos a hacer y podemos hacer lo que tú nos pidas, de una forma arrogante. Ellos pensaban que podían hacer lo que Dios les pediría sin ayuda de Dios, y el fracaso fue estrepitoso, la cantidad de muertes que sufrieron porque ellos se apoyaron en sí mismos. Sin embargo, acá la respuesta de Jesús es, este es lo que Dios quiere que ustedes hagan, la obra de Dios, lo que les toca, que crean en mí. Entonces tus ojos tienen que estar puestos en Jesús completamente. La gente estaba afanada por saber las cosas que tenían que hacer, mientras que Jesús les dijo, ocúpense en creer en mí, tus ojos puestos en mí. Acuérdate de Pedro. Pedro tenía que mirar a Jesús para no hundirse en las aguas. Ahora, ¿qué es los méritos que ellos necesitaban para hacer todo esto? Se lo preguntaban a Jesús, ¿cómo hiciste para lograr ese favor de Dios? Pero Jesús les dijo, esto es lo que tienen que hacer. Sus obras y sus méritos es que crean en mí. Su fe, el justo por la fe vivirá. ¿Pero por qué se trata de fe? Eso yo me preguntaba muchas veces. Porque si los milagros de Dios dependieran de tus actos, entonces no tendrías milagros porque tú vas a fallar en las cosas que tú hagas. Somos imperfectos y vamos a fallar. Entonces los milagros de Dios no están apoyados en lo que yo hago. Si estuvieran apoyados en lo que yo hago, el ganarme el favor de Dios, entonces sería frágil, mi relación con Dios sería muy frágil y los milagros de Dios serían muy escasos. Dios garantiza todo cuando tú le crees a Él, porque tú pones todo el peso del milagro, de la obra, en Dios mismo. Entonces ahí tú tienes la garantía de que el milagro va a ocurrir. Entonces se trata de reposar. Porque si tú tienes que creer a Dios, y esa es tu parte, Jesús les dijo, estas son las obras de Dios, que creas en el que le envió, en Jesús. Si tú tienes que creer, tú tienes que saber reposar, porque la fe también es descansar. El Salmo, el capítulo 18, versículos 19 a 21, dice lo siguiente: me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. David escribe este texto diciendo que Dios había agradado de él. Conocemos la vida de David, los errores que tuvo y todo lo que pasó en su vida. Pero acá hay algo importante que tenemos que entender. Que la Biblia dice David que porque se agradó de él es que Dios lo sacó a un lugar espacioso. Y los lugares espaciosos en la Biblia hablan de lugares de bendición, donde Dios te saca. O sea, te saca de un lugar donde puedes estar apretado, y esto nos habla de la presión, la presión emocional, la presión física, la presión financiera, la presión familiar, y te saca a un lugar espacioso. Quiere decir que te saca de la crisis, y dice que te saca porque se agradó de él. Ahora, algo que nosotros tenemos que entender es cómo es que nosotros agradamos a Dios. Y nuevamente viene el problema religioso, que muchos piensan que agradan a Dios porque hacen cosas buenas. Y la verdad es que tus hijos te agradan a ti porque son tus hijos, por lo que son y no por lo que hacen. El amor viene por lo que son y no por lo que ellos logran. El amor es incondicional y Dios es mejor padre que nosotros. Dios nos ama de forma incondicional. Te ama no por lo que tú haces, sino por lo que tú eres. Y lo que tú haces es consecuencia de ese amor de Dios. Dice David, Dios se agradó de mí. ¿Qué hizo David que Dios se agradaba de él? Y en Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, dice,
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y tiene que creer que recompensa a quienes lo buscan. Yo creo que David creía estas dos cosas, ¿no? Cuando él se acercaba a Dios, él le creía a Dios en absolutamente todo lo que él tenía que hacer. Dios le habla a él y le habla acerca de la seguridad y cómo tenía que hacer las cosas. Por eso él venció a Goliat. Él estaba seguro que Dios estaba con él porque Dios se lo había dicho. Y él estaba seguro que él iba a vencer a este hombre porque Dios se lo había dicho. Dios había mostrado a David y David le creía a Dios. Le creía. Dice este versículo que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué David agradaba a Dios? Porque tenía fe en lo que Dios le decía, en lo que Dios le ordenaba de hacer. Él lo creía y lo creía con una facilidad total. Y no solamente eso, sino que David también creía la segunda parte que dice que a la vez de que Dios le agradas porque crees, también crees de que Dios es galardonador, de que Dios premia a aquellos que le buscan. Si tú buscas a Dios y tú le crees a Dios, entonces Dios va a obrar de esa forma maravillosa en tu vida y vas a ver cosas y milagros extraordinarios. No porque las cosas que tú hagas y logres, sino porque tú le has creído a Él. Es lo que le dijo Jesús a estos hombres religiosos y fariseos. Las cosas que ustedes tienen que hacer es creer en mí. Entonces tus ojos tienen que estar puestos en Jesús en medio de este tiempo de crisis. Yo creo de todo corazón que Dios tiene la capacidad de transformar todo tiempo en nuestras vidas que es malo, de transformar toda maldición en bendición, de hacer que todo lo desastroso que puede ocurrir en la vida de alguien, transformarlo para bien. No que Dios causa ese desastre en la vida de la persona, porque es fácil acusar a Dios constantemente de los desastres. En una oportunidad Dios me hablaba acerca de esto hace unos años atrás y Él me decía cómo la mayoría de personas difaman a Dios. Y aún cristianos, hijos suyos, tienen un mal concepto de Dios como Padre, lo difaman, le echan la culpa a Dios de todos los desastres que ocurren en sus vidas, de todo lo malo que ocurre en el mundo. Siempre la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? ¿Por qué Dios permite aquello? Porque es más sencillo responsabilizar a Dios de todo lo malo en lugar de asumir responsabilidades y decir, bueno, esto está ocurriendo porque el hombre está tomando malas decisiones, esto me está ocurriendo porque yo he tomado malas decisiones. Y sin embargo, Hebreos 11:6 dice todo lo contrario, dice que Dios está listo para recompensar a quienes le buscan. Dice, recompensa a quienes le buscan. Fíjate, este texto es claro con respecto a las intenciones de Dios. O sea, Dios está buscando recompensar a quienes le creen. En ningún momento dice que Él está buscando causar desastre en la vida de aquellas personas que no le busquen o cosas por el estilo, sino que es sencillo que si tú no tienes a Dios en tu vida, dirigiendo tu vida, y crees en Él y crees correctamente, es sencillo que pasen desastres en la vida de las personas, que tomes malas decisiones y todo eso, pero Dios está buscando tu bien. La Biblia también dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 6, dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Dice este texto que nosotros estamos sentados, o sea, estamos en una posición de reposo. No dice que se nos va a sentar en un futuro, se nos dice que nosotros estamos sentados en las regiones celestiales, y esto me hace tener a mí confianza, porque no dice que yo estoy haciendo cosas en las regiones celestiales. Estoy sentado y estoy sentado junto con Cristo, y habla de tiempo presente, no habla que esto va a ocurrir en el futuro. Y esto nos habla de una posición de fe, de descanso en medio de la crisis, porque la fe es esto: no que no hagas cosas para salir de la crisis, no que no tomes decisiones para salir de la situación, sino que tú no caigas en la desesperación, en la depresión, en la tristeza, en el afán, de tal forma que caigas en la desesperanza, en la duda, y alejes tu fe de Dios. Por eso la Escritura dice que estamos sentados, descansando, reposando en las promesas de Dios.
en lo bueno que Él va a hacer, pensando correctamente. Dios quiere recompensarme porque yo me acerco a Él. La intención de Dios es recompensarme. En Efesios 2:7, el versículo siguiente dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable, dice, abundante, más allá del usual, riqueza de su gracia, que por su bondad derramó en tiempo pasado sobre nosotros en Cristo Jesús. Derramó esa gracia, dice en tiempo pasado, o sea que ya está sobre nosotros. Y lo otro que dice es que la intención de Dios, el hecho de que tú estés sentado en lugares celestiales, reposado y bendecido, es que Él quiere mostrar la grandeza de su gracia sobre nuestras vidas. Este es algo realmente poderoso para nosotros, porque Dios quiere mostrar esa gracia a tu favor. Entonces, si yo estoy en medio de la crisis, para que Dios transforme todo lo que hay a mi alrededor, para poder disfrutar esa transformación y que todo cambie para mi bien, yo tengo que estar seguro que Dios quiere hacer esto a mi favor, que Dios quiere transformar mi vida, que Dios quiere darme esa superabundante gracia en medio de la crisis, de la dificultad. Dios quiere sacarme bien bendecido. Acuérdate de Israel, que estaba en Egipto. Israel estaba como esclavo, 400 años ahí, pobre, como en esclavitud, sin nada. Y el momento que Dios intervino en esa crisis, Dios lo sacó con toda la provisión necesaria. Los egipcios le dieron todas sus joyas, su dinero. Israel despojó a Egipto. Es como que ellos acumularon y acumularon todo el dinero que necesitaban para ese tiempo y lo despojó literalmente, porque Dios lo tenía reservado para ellos. Y es lo mismo que Dios va a hacer con nosotros durante este tiempo de crisis, de pandemia, del virus. Dios va a abrir oportunidades para cada uno de nosotros, y todo esto malo que pueda haber, Dios lo va a transformar y lo va a usar para bendición. Todo lo que Satanás había pensado hacer en tu contra, todo lo que Satanás había pensado para destruirte, Dios lo toma en sus manos y lo transforma total y absolutamente en bendición. Yo creo esto de todo corazón. Ahora la Biblia dice algo más. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que lo han sido llamados, dice, de acuerdo a su propósito. Tú puedes hacer esta oración conmigo. Cierra tus ojos y levanta tus manos y di, Señor, gracias porque quieres mostrar tu poder a mi favor. Gracias porque todos mis enemigos, el temor, la desesperación, el estrés, las dudas, la intranquilidad, la escasez, han sido derrotados. Gracias porque quieres derramar sobre mí tu gracia, tu provisión, tu sanidad. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Este pasaje dice que Dios usa las cosas y las transforma para bien. Dios no dice que Él provoca desastres, no dice que Él está tratando de destruir tu vida. Dios no dice eso, sino que este pasaje dice y usa la palabra agazos. Y esta palabra nos da luz de todo, porque el pasaje dice que Dios está usando todo esto para tu bien. Esta palabra agazos significa a tu favor, significa bienestar, significa buenas cosas, significa todo eso. O sea, Dios puede tomar este tiempo de desastre y cambiarlo, dice, para bien, para tu bien, o sea, a favor tuyo. Si Dios hubiese hecho esto desde el principio, este desastre, Dios no trabajaría en transformar algo, pero algo que no viene, que no es bueno, que ocurre en tu vida, Dios puede transformarlo a tu favor. Yo quiero terminar este tiempo diciéndote que tú tienes que tener la seguridad que todo lo malo que pueda ocurrir o que esté ocurriendo en tu vida o que haya ocurrido, Dios puede tomar eso, esa maldición, ese mal momento, ese dolor, esa dificultad, esa crisis, y transformarlo en algo bueno. Tú tienes que estar seguro de que Dios quiere galardonarte, premiarte cada vez que tú te acercas a Él. Tienes que estar seguro de que no vivimos por nuestros méritos o nuestras obras. Tú tienes que estar seguro de que eres hijo de Dios y que Dios provee todo lo necesario para ti por quien tú eres y no por lo que tú haces. Por eso, cuando vemos este texto y nos conmueve saber de que Dios tiene la capacidad de poder transformar todo a nuestro favor, de usar todo, aún lo malo, no solamente lo malo, Él usa muchas cosas buenas a nuestro favor, pero aún lo malo que pueda pasar, lo puede transformar. El miércoles pasado enseñamos de cómo
la gracia sobreabunda excesivamente, mucho más allá cuando abunda el pecado. Y el pecado y todo lo que trae: muerte, destrucción, violencia, desánimo, ansiedad, depresión. Donde abunda todo eso, la gracia de Dios superabunda, o sea, supera todo eso. Todo tiempo de crisis, todo tiempo que has pasado, si has perdido a alguien durante este tiempo, si tienes a alguien enfermo en este mismo momento, si tú mismo estás pasando por un tiempo de dificultad, yo quiero decirte que la gracia de Dios se va a derramar sobre tu vida superabundantemente y va a superar excesivamente toda situación que estés pasando, porque Dios toma todo eso que es malo, que a veces no lo entendemos, que a veces decimos: ¿por qué ocurren estas cosas? Lo importante de esto es que Dios puede transformar todo eso para bien, y lo que el diablo había intentado usar en tu contra resulta terminando en transformarse en algo de mucha bendición para tu vida. Sin importar la situación en la cual tú estés, yo quiero poder orar por ti. Quizá tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, nunca has hecho una decisión por Él. Yo quiero guiarte el día de hoy. Yo quiero que ores conmigo y le digas: Señor Jesús, yo te recibo en mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Yo te pido que perdones todos mis pecados, están en la cruz, te llevas todo. Ahora tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta sencilla oración, queremos saber de ti. Ahora tú eres un hijo de Dios, una nueva criatura, y queremos ayudarte en este proceso. Abajo van a aparecer unas direcciones, unos teléfonos que puedes usar para llamarnos y comunicarte con nosotros. Y si estás en el extranjero, escríbenos a través de nuestras redes sociales. Ahora hoy quiero orar por todas aquellas personas que han estado pasando este tiempo de dificultad y dicen: no sé si podré salir de esto, no sé qué vaya a pasar en el futuro, no sé cómo terminará todo. Yo quiero orar por ti para que tú tengas confianza en que todo lo malo que esté pasando ahora, Dios lo transformará para favor tuyo, para bienestar tuyo, para bendición tuyo. No importa cuán malo sea, acuérdate que la gracia de Dios superabunda y que la intención de Dios siempre es, al que tú estés sentado con Cristo, dice, mostrar la grandeza de esa superabundante gracia de Él sobre tu vida, ese favor inmerecido, esa forma en la cual Dios quiere bendecir tu vida. Padre, en el nombre de Jesús oramos por todos los que están desalentados en este tiempo, los que están sintiendo el peso, Señor, de la cuarentena, del tiempo de dificultad, de la crisis, de la pérdida de un ser querido, del tiempo de enfermedad o de crisis financiera. Señor, nosotros quizás no tengamos muchas respuestas o respuestas para todo, pero sí sabemos algo, que tú puedes transformar toda esta situación a nuestro favor, sin importar cuán malo sea. El resultado puede ser muy bueno al final, porque el trayecto de esto no ha terminado. Esto es temporal y tú puedes transformar todo eso a nuestro favor. Señor, confiamos en ti, que vienen tiempos de bendición, tiempos de provisión vienen para tus hijos, para las familias, tiempos de consuelo, tiempos de sanidad, tiempos de consuelo para aquellos que han perdido seres amados, tiempos de fortaleza para aquellos que tienen familiares o seres cercanos que están enfermos ahora o que han sido afectados por el virus. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que pongas paz en sus corazones y que puedan creer, recordando que estas son las obras que tú quieres, que creamos en quien tú enviaste, que creamos en Jesús. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén. Quiero recordarte esto: nuestros mejores días están por venir. Los tiempos que Dios tiene para ti son extraordinarios y Dios va a transformar todo este tiempo terrible en algo muy bueno en tu vida, en oportunidades, en favor, gracia y misericordia. Nos encontramos en la siguiente reunión, en nuestro siguiente servicio. Dios te bendiga.